todas. Gracias por estar. Es un gusto poder vernos, encontrarnos en esta instancia. Por lo que parece, hoy tendremos un miércoles tranquilos. Algunos de ustedes ya saben porque lo vivieron. El miércoles pasado tuvimos que suspender porque nos hackearon el link, pero además lo tomaron al link, o sea que no hubo posibilidad de neutralizar los ingresos y demás. Bueno, fue una situación muy estresante, como la vivieron ustedes y yo, pero bueno, parece que hoy estamos más tranquilos. Les contaba al principio que hay 136 inscriptos, seguramente no todos podrán ingresar en su momento. Así que muchas gracias y tenemos, bueno, la presencia, por supuesto, de colegas y amigos que nos acompañan, como Roberto Folari y todos ustedes, como Ana Lucia Gazola, que es una persona a quien quiero mucho y admiro, de Brasil, y a Judith Sud, de Uruguay. Bueno, a todos, muchísimas gracias por estar. Em, Hoy nos convoca la presentación del dossier temático Evaluación de la Investigación y Conocimiento Abierto, Racionalidad, Instrumentos y Actores en Debate, coordinado por Laura Robelli y Nicolás Bentancur. A raíz de la situación del miércoles, muchas personas o algunos de los participantes tuvieron alguna dificultad, por ejemplo, Nicolás Betancourt de la UDELAR, que también coordinó, como decía, este dossier, se va a unir a nosotros más tarde porque está en una tesis, en un tribunal de tesis, y eso ustedes saben, todos sabemos que no se puede evitar, obviar o trasladar. Permítanme, mientras vamos presentando, donde van ingresando algunas otras personas, la veo Inés también, a Inés González del Ministerio que también ha ingresado. Muchas gracias, Inés, por estar. Contarles, si algunos ya lo saben, pero otros me parece que son nuevos aquí, y que esta revista fue editada por primera vez en 2012 bajo la coordinación técnica del Programa de Internacionalización de la Educación Superior y Cooperación Internacional, PIESI. Es una revista que tiene o está inserta, entre otras actividades, en el Plan Operacional del Mercosur Educativo. Se han realizado otras acciones y se están realizando también otras acciones en el marco del Núcleo de Estudios e Investigaciones en Educación Superior del Mercosur. El número que apareció en 2013 ya cambió su nombre, porque al principio fue una revista hecha más, bueno, sobre la base de un conjunto de artículos y de una idea que estaba en el plan operacional, pero a partir del 2013 ya toma el nombre de Integración y Conocimiento, ya sale en versión digital, como la conocemos ahora, y en la plataforma Open Journal System, con el propósito de hacer más visible esta publicación y estimular así la reflexión, el debate y la producción de conocimiento acerca del papel estratégico de las instituciones de educación superior en la sociedad, y también poder contribuir al fortalecimiento de la integración regional y a la formulación de políticas públicas para orientar la toma de decisiones de la educación superior del Mercosur. La revista forma parte del repositorio de revistas académicas de la Universidad Nacional de Córdoba y está gestionada por la Unidad de Asesoramiento Técnico, Académico y Técnico Operativo del NEIES o del núcleo, y cuenta con un comité editorial conformado por académicos que representan los diferentes países. La doctora Ana Donini por Argentina, el doctor Celio Dacuna por Brasil. Ellos dos hoy no, estaba en la reunión pasada, pero hoy no podrán estar, no podrán acompañarnos por otros compromisos. El doctor Gabriel Kaplun de UDELAR, Uruguay, el doctor Rodrigo Brites de Paraguay y el doctor Gustavo Ortega de Brasil, que seguramente ya ingresó o está ingresando.
sea, lo que hoy entonces nos convoca es la presentación, decía, de este dossier, que tiene un primer antecedente en el número anterior, que fue el de julio-diciembre de 2023, donde también se trabajó el tema de de ciencia abierta, y en esa instancia estuvo coordinado por Verena Irner de Brasil y Francisco Tamarit de Argentina. Lo que quiero destacar en este dossier que estamos presentando es los 7 artículos que lo conforman, en los que participaron 23 autores de Argentina, de Brasil, Bolivia, Uruguay, Puerto Rico y Costa Rica, muchos de los cuales seguramente están, y otros también tuvieron problemas para estar hoy por sus agendas, ¿no? En línea con la temática del dossier, los invito también a leer en la revista la entrevista que Laura Robelli le hace a Fernanda Beigel. Ustedes saben que Fernanda Beigel es una especialista argentina de reconocimiento internacional que presidió el Comité Asesor de la UNESCO para la Ciencia Abierta. De modo que el tema de acceso abierto, la evaluación académica y de la investigación y de la evaluación también de las publicaciones, es un tema relevante en las agendas internacionales y regionales. Prueba de ello es la presencia, la fuerte presencia que tuvo el tema en la CRES 2018+5, es la conferencia de medio término rumbo a la CRES 2028, que se celebró del 13 al 15 de marzo pasado en Brasilia. Los invito, a propósito de eso, leer las reflexiones acerca de las conferencias regionales y del tema de ciencia abierta, que en la entrevista que le hiciéramos a Francesc Pedró, que es director de IESAL, al doctor Rui Opperman, director de Relaciones Internacionales de CAPES, Ministerio de Educación y Cultura de Brasil, al doctor Oscar Domínguez, presidente de ASCUM, es la Asociación de Universidades Nacionales de Colombia, y también en ese momento todavía presidente de Enlace, el espacio latinoamericano y caribeño de educación superior. Y también en esas entrevistas está la palabra de Francisco Tamarit, que fue coordinador de la CRES 2018. Hay otras secciones en la revista que también pueden ser interesantes, como los artículos de convocatoria permanente, reseñas de libros y de eventos. Pero bueno, vayamos a la cuestión que nos convoca más en foco en este día, y voy a explicar rápidamente que, bueno, la dinámica será una presentación que hará la coordinadora Laura Robelli del dossier. Luego le daremos la palabra a las comentaristas, a quien agradezco haber aceptado serlo, a la doctora Daniela Perrota y a la doctora Priscila Sena. Daniela Perrota es de Argentina y Priscila Sena es de Brasil, ya las presentaré en detalle. Luego de los comentarios que harán las dos especialistas, vamos a abrir a preguntas de los participantes. Mientras tanto, ustedes pueden ir haciendo las preguntas en el chat, las vamos a recoger y se van a leer en el momento del intercambio. Antes de darle la palabra a Laura, quiero agradecerle enormemente porque ha hecho un esfuerzo muy grande para estar hoy con nosotros. Muchas gracias, Laura. Te presento. Laura Inés Robelli es politóloga y doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como profesora adjunta regular de la Universidad Nacional de La Plata, como investigadora adjunta en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, con sede en el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Dirige el proyecto de investigación, análisis, diagnósticos y procesos de mejoras en las carreras docentes y académicas iniciales a partir de las transformaciones de los sistemas de evaluación.
Desde 2020 coordina el Foro de Evaluación Científica FOLEC del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, de CLACSO, donde participa del grupo Ciencia Abierta como Bien Común, y a partir de 2021 integra la Junta de Gobierno de la Declaración de San Francisco sobre Evaluación de la Investigación, DORA. ¿Estás ahí, Laura? Te doy la palabra, agradeciéndote y, bueno, te escuchamos. Estela, recién me avisó Laura que se le estaba cayendo el internet. No sé si se volvió a conectar, así que estamos No hoy... tenemos buena suerte. No, tranqui, estas cosas pasan. Podemos Hoy, arrancar con la revista y que después Laura cierre, si no. está bien, podemos arrancar con los Arrancar al revés, comentarios, con los decís vos, comentarios. Daniela. Sí, sí. Bueno, sí, seguramente me avisó por WhatsApp y yo no estoy atendiendo ahora. Bueno, eh, no hay novedades. Acá estoy. Bueno. Perdón. No, Perdón, no aparece nada. Tranquila, pero parece que este webinario tiene una cintita roja, tenemos que ponerle por ahí. Sí. Bueno, mil disculpas. Escuchaste que te presenté, Laura, y dije, bueno, que vos vas a hacer una presentación, bueno, que Nicolás luego va a intervenir, pero ya cuando ingrese, porque no sabemos a qué hora incluso va a ingresar, si 18 o algunos minutos después. Así que bueno, Laura. Sí, hago una presentación breve para darle la palabra a las y los autores y escucharlos, y bueno, agradecerte muchísimo, Estela, como directora de la revista, este espacio para tratar cuestiones, digamos, de agenda en ciencia y tecnología y en educación superior en América Latina y el Caribe. Así que es un placer estar acá y compartir este espacio con todos y todas las colegas. Bueno, entonces, dicho esto, el dossier, como se menciona, es de debates y perspectivas para el análisis de las políticas de ciencia abierta y evaluación académica en América Latina, que co-coordinamos con mucho gusto con Nicolás Bentancur, de quien tuvimos muchos aprendizajes para el tratamiento del tema, y también generamos junto con Estela una red de diálogo, con otros investigadores e investigadoras de la región. Y también situar, digamos, el aporte de este dossier en el marco del Foro Latinoamericano de Evaluación Científica, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, un espacio también en el que dialogan algunos de los autores y autoras del dossier, ¿no? Y que también ha servido ahí de red para convocar a distintos autores y para fortalecer estas temáticas en las que venimos trabajando. Entonces, por un lado, me gustaría comentar, digamos, que la cuestión, digamos, o los lineamientos, digamos, de la ciencia abierta cobraron protagonismo en el ámbito de las políticas de ciencia, tecnología, innovación y de educación superior en los últimos años, en particular luego de la pandemia, y en especial a partir de la aprobación de la recomendación de UNESCO sobre ciencia abierta, pero como sabemos tienen más larga trayectoria en nuestra región, a través de distintas políticas, de prácticas, de acceso abierto en primer lugar, en muchos países latinoamericanos, y sobre todo de movilización del conocimiento abierto desde las universidades. Y en la última década hay cierta afinidad o cierta, si se quiere, convergencia con algunos de los lineamientos de la agenda de ciencia abierta por parte de otra agenda, que es la de evaluación responsable de la investigación. Es una agenda que quizás podríamos enmarcarla como punto fundante a partir del 2012, fecha en la que se crea, por ejemplo, la Declaración de San Francisco sobre evaluación de la investigación, donde empiezan a haber distintos cuestionamientos a tendencias homogeneizantes, estandarizadas, muy cuantitativistas, de la evaluación científica a nivel global. Entonces decía, de alguna manera,
a partir de la pandemia, ¿no? Diversos problemas críticos que enfrentan las sociedades y que requieren de conocimiento local para poder resolverlos, pero también, digamos, otras cuestiones que tienen que ver con las innovaciones en las infraestructuras de comunicación, que por un lado facilitan, digamos, nuevas vías para compartir información, pero que a su vez también pueden profundizar cierta asimetría en el acceso y en la circulación del conocimiento, junto con los, digamos, las posibilidades que esos avances tecnológicos brindan para agilizar o para ampliar la participación de distintos actores en los procesos de evaluación y revisión de pares, pusieron, digamos, en agenda o en un primer plano estas dos, digamos, corrientes, o diría de estas dos perspectivas en torno a la ciencia abierta y a la evaluación académica. Entonces, como con Nicolás decidimos, digamos, dividir el dossier en tres ejes. Uno tiene que ver con los principios y valores emergentes, otro con las racionalidades en juego, y el tercero con las instituciones, los actores y las infraestructuras. Entonces, en relación con el eje de los principios y los valores emergentes, bueno, uno de los principios centrales de la ciencia abierta justamente apunta a incrementar la colaboración en el ámbito de la producción y circulación del conocimiento. ¿Y cómo incrementamos esa colaboración con pares y no pares? Bueno, justamente a través de la apertura de las publicaciones, pero también de los datos de investigación, de las notas de campo y de otros procesos y de metodologías de investigación, como aquí hay, digamos, ejemplos y experiencias de evaluación, por ejemplo, abierta o de participación de no pares en procesos de evaluación. Decía entonces, estos procesos de apertura promueven o tenderían a promover justamente la colaboración y también a contribuir con procesos de reutilización, redistribución y reproducción de la información científica. Entonces, junto con este principio de mayor colaboración a través de la apertura, también otro de los valores, digamos, emergentes de todo el movimiento de ciencia abierta apunta justamente a incorporar la participación de la ciudadanía, de los movimientos sociales, generar un mayor compromiso público con los procesos de producción de conocimiento, ¿no? Que es tan importante en momentos, digamos, donde a nivel global Sí, la Se nos comunicación quedó. estaba... ¿Se cortó, estaba Estela? sí, ¿Sí? sí, pero el problema lo está teniendo ella porque se veía muy nublado, muy borrosa la imagen, tiene baja Definición. conectividad. Sí, Sí, pero debe ser un problema de ella porque no, digo, sí. escapa a No, nosotros. sí, lo dijo y sí, bueno, en todo caso la recuperamos después, podemos darle la palabra a Daniela, ¿te parece, Daniela? ¿Sí? Sí, no hay Bueno, problema. Daniela es investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, con sede en la Universidad de Buenos Aires, donde también es profesora de integración regional. Actualmente es secretaria de Desarrollo y Vinculación Institucional de la Universidad Nacional de las Artes, UNA, y se desempeña como coordinadora de la Comisión de Asuntos Internacionales de la red SIUM. Y ha formado parte del Comité Ejecutivo desde 2022. Entre 2020 y 2021 fue directora nacional de Cooperación Internacional en el Ministerio de Educación de la Nación. De 2014 a 2018 fue coordinadora del Sistema Latinoamericano de Evaluación Universitaria, SILEU, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Su formación es en Ciencias Políticas por la UBA y ha realizado maestría en Ciencias Sociales, con mención en Educación
y el doctorado en Ciencias Sociales, ambos en Flaxo. Ha sido becaria de movilidad doctoral y postdoctoral de los programas del Ministerio de Asuntos Internacionales de Canadá, la beca Fulbright y la Fundación Carolina. Muchas gracias, Daniela, por aceptar nuestra invitación y un gusto tenerte y escucharte. Bueno, muchas gracias, Estela. No sé si Laura quiere terminar, que me parece que se sumó, Laura, o arranco. Como quieras, Lau. No, me parece mejor que arranques. Disculpen el corte, tengo un problema aquí en la zona, evidentemente. Me parece mejor que arranques y yo retomo en todo caso, Estela, si Nicolás no llegó para la presentación de los autores. Bueno, gracias, Lau. Bueno, en primer lugar, muy rápidamente los agradecimientos a todas y todes, sobre todo a Estela, quien desde hace ya muchos años, como bien lo contó en el derrotero de la revista, lleva en sus hombros el peso de realizar una revista científica de la más alta calidad, que está indexada e incorporada a los repositorios de los que vamos a hablar y de lo que habla el número, pero no solo eso, sino que es la revista del Mercosur, ¿no? Nos encanta decir eso porque el NEIES vino a consolidar un proceso de formulación de políticas públicas regionales para la educación superior en el Mercosur y a generar un campo de conocimiento, sobre todo desde América Latina, desde el Mercosur, para discutir problemas de la educación superior en clave regional, ¿sí? Y poder dialogar desde la región con esos otros sures, con esos otros espacios. Así que cuando lo pensaba para la semana pasada, me había hecho como un ayuda a memoria de recordar por qué es tan importante que este tema esté en esta revista y en el núcleo del Mercosur, y ahí un guiño y un saludo a Inés González, que es otra de las personas por atrás de este número, así como lo fueron las colegas del PIESI, Marina, Anaí, en su momento, y quienes ahora tienen la tarea de continuar la representación, por lo menos de la delegación argentina, en el Mercosur. Así que eso lo había colocado, y entre ese miércoles y hoy, bueno, pasaron muchas otras cosas y se fueron generando otros debates en mi mente mientras pensaba la presentación de este dossier, que es un dossier muy bueno, ¿no? Y que ya lo antecedió Estela, lo antecedió Laura, y otro agradecimiento también a los y las colegas que acompañan desde la región. Y yo pensaba un poco hablar del dossier en torno a una pregunta, ¿no? ¿Por qué nuestra región avanza o moviliza más estos temas respecto de otros espacios regionales en el mundo? ¿Por qué nuestra región avanza? Hay un sonido ahí, si lo pueden mutear mejor porque me distraigo. ¿Por qué avanzamos como región en la movilización de estas iniciativas? ¿Por qué tenemos un peso fuerte? ¿Qué construimos? ¿Y desde dónde podemos pensar la evaluación de la ciencia y la ciencia abierta en este proceso? Me parece que esa es una pregunta orientadora que está en el dossier y que se va respondiendo desde los distintos lugares. Laura recién estaba contando cómo organizaron el trabajo con Nicolás en función de esos tres ejes, y esos artículos cada uno aporta hacia ese lugar. Yo pensaba desde otro lugar la presentación. Primero, reconociendo algo que sobre todo para los cientistas sociales y las cientistas sociales es obvio, que es que la ciencia es social, es colectiva, se construye colectivamente conocimiento, se utiliza colectivamente, se apropia colectivamente, y que eso no debemos dejarlo de lado. Que a veces en esas imágenes de una ciencia neutral o un poco aséptica, nos olvidamos que la ciencia es social y que construimos conocimiento con otros, teniendo el conocimiento científico una particularidad especial, pero que se construye en esa interacción con esos otros y esas otras. Por otro lado, recoger también, para abrir el diálogo o la presentación del dossier, algo que está muy bien planteado en diferentes artículos, pero sobre todo en la introducción y en algunos más, que tiene que ver con esta idea de centros y periferias, ¿no? Y ahí está también el rol de Fernanda, la entrevista a Fernanda Beigel. Los centros y las periferias en la producción de conocimiento, y cómo eso incide, cómo eso marca agenda, cómo eso distribuye poder científico a nivel global, y qué posibilidades tenemos para pensar una ciencia más autonómica desde regiones como las nuestras. Y ahí se va desplegando la pregunta inicial que yo hacía: ¿por qué nuestra región avanza en el marco narrativo
y en el marco normativo, en este caso de la ciencia abierta y con todo el derrotero que tiene. ¿Y cuál es ese derrotero? Porque la ciencia abierta viene a coronar un proceso que se inicia antes. Yo no me voy a poner a explicar porque está súper explicado en los trabajos, pero si tenemos que armar como un mini gráfico de hasta dónde llegamos con la ciencia abierta, tenemos que rastrear el movimiento por el acceso abierto, el movimiento por la educación abierta y allí incorporar en este tercer paso el movimiento de la ciencia abierta, ¿no? Y si vamos pensando los años, tenemos esta idea del acceso abierto desde las iniciativas de Budapest del año 2002, la declaración de Bethesda de 2003, la declaración de Berlín del 2003, la declaración de San Francisco, Dora del 2012. Bueno, ahí empezó todo este camino al que América Latina se suma, no voy a decir naturalmente porque queda esencialista, pero se suma muy fuerte a acompañar el movimiento de acceso abierto. Y sobre todo, si lo pensamos, y acá hay una deformación profesional muy grande desde las ciencias sociales y las humanidades. Nota al pie, acá también mi paso por Claxo, digo, yo estoy socializada en este proceso desde mi incorporación a Claxo en el año 2014. Digo, venimos acompañando estos temas y por algo lo hacemos. Entonces, acceso abierto, es decir, poder acceder al conocimiento científico por medio de Internet de manera libre, de manera gratuita, sin ningún tipo de restricción a esta literatura científica. Y esta idea de que cualquier ciudadano, no solo cualquier científico o científica, sino que cualquier ciudadano pueda leer, descargar, compartir, imprimir estos resultados de publicación que se dan en un formato especial, siempre citando la fuente y sin alterar esa obra, ¿no? Este es el primer movimiento de acceso abierto y de que en nuestra región es muy gravitante globalmente, ¿sí? Nuestra región ha estado incorporada en este movimiento desde sus inicios y con mucho peso, y sobre todo para las ciencias sociales, configurando una red de repositorios abiertos muy fuerte, y la formación y la capacitación vinculada a todos ellos muy pujante. Digo, nosotros estamos en el mundo acá, desde siempre. No digo desde siempre, pero desde que estos movimientos se gestan. ¿Y por qué? Y porque nosotros, en tanto condición de subordinación o de acceso periférico a la ciencia global, lo hacemos desde otro lugar. Luego, el movimiento de educación abierta, quizás es el ítem menos trabajado en el dossier, pero que está presente con algunos interrogantes, que bueno, tiene que ver con poder tener recursos educativos abiertos para las universidades, en este caso, por ejemplo, que ayuden a mejorar la calidad de la educación, su acceso más equitativo, a que esos contenidos sean libres, se compartan, a que otros docentes universitarios los puedan utilizar y evaluar, mejorar, reutilizar, enriquecer. Bueno, en este derrotero, así como teníamos estas declaraciones y la declaración de Dora del 2012, en el 2019 la recomendación de recursos educativos abiertos de UNESCO también viene a colocar un mojón. Y el último mojón es este que nos ocupa el número, y Laura ahí bien lo decía, sobre todo después de la pandemia. Creo que ahí se dio un momento cuando a veces los científicos estaban discutiéndose ese tema en el momento más adecuado, es de lo que estamos hablando, porque hacia noviembre del 2019, la UNESCO, bajo un antecedente del previo, ¿no? Del 2011 y del 2017, llama a este diálogo global abierto para generar una recomendación de ciencia abierta a nivel global. Y ahí UNESCO pide expertos a todos los países del mundo y a todas las regiones. Yo me acordaba cuando armé la presentación para este dossier que lo último que mandé físicamente en marzo del 2020 desde la oficina de la Dirección Nacional fue el nombre de Fernanda Beigel a UNESCO para integrar el Comité de Ciencia Abierta. Fue una de las últimas cosas presenciales que hice en el ministerio y me quedó súper grabado. Llegó el mail del MinCit rápido y así como llegó mandamos la comunicación a UNESCO, y Fernanda tuvo un rol muy fuerte. Porque también en este proceso son las instituciones y los actores los que van construyendo esos espacios y estas normativas y narrativas en torno a, y en este caso, acceso a derechos. Entonces, recogiendo un poco esta discusión, ciencia abierta cae en el momento justo, es un momento de maduración
muy fuerte, que ya veníamos con esto de acceso abierto de los datos, de las publicaciones, recursos educativos abiertos, se venía discutiendo la evaluación abierta, y ahí, sobre todo porque en el norte global estaban haciéndose eco de nuestros movimientos por el derecho a la información, el derecho a la investigación, el derecho a la ciencia, el derecho a la universidad, también incorporar críticas a ese sistema de evaluación que estaba teniendo grandes fallas tremendas. Y la pandemia ahí opera como catalizador, porque efectivamente nadie podía discutir en el 2020 la necesidad de abrir todo el proceso de investigación y de empezar a compartir. Por eso digo, nuestra región cobró un dinamismo geopolítico muy fuerte, pese a que no había coordinación ni nacional ni regional desde el punto de vista gubernamental para llevar adelante estas tareas. Cuando nosotros participábamos en las conversaciones, no hubo una iniciativa regional por parte de los gobiernos, que después se fue logrando, pero sí de los actores, de esos actores y de esas instituciones universitarias, actores como Fernanda, digo, pero personificando, ¿no?, quiénes son los actores, Ivonne Dujano, Claxo mismo, con la iniciativa de FOLEC, que viene justo en este mismo momento también, y que todo esto permite empezar a discutir cómo investigamos, por qué investigamos, qué pasa con la investigación desde que se gesta todo su proceso hasta sus resultados, ¿no? Me parece que ahí nosotros encontramos esta ventana. Y lo que este dossier viene a traer es abordar todas esas partes, abordar las infraestructuras, abordar las políticas y las racionalidades que las sustentan, abordar transversalmente todo este proceso de movilización política y de conocimiento de estos actores, todo este proceso de socialización que sustenta la red de repositorios, que sustentan las iniciativas regionales y que a su vez sustenta que América Latina se posicione narrativamente y normativamente hacia el resto del mundo en una discusión en UNESCO como un actor que promueve derechos. Esto es para mí lo más importante desde mi lugar de internacionalista con foco en integración regional que mira lo que está pasando con las universidades y la producción de conocimiento en América Latina. Somos un actor que genera, con capacidad de agencia y que irrumpe en los debates globales. No por nada esa declaración se firmó en el 2021 y tuvo el peso que tuvo con Fernanda a la cabeza, pero trayendo este recorrido y esta trayectoria de la cual América Latina se metía. Eso desde el punto de vista de por qué me parece tan importante el dossier. Después, cada uno de los autores viene a traer ejes diferentes en estas tres clasificaciones que planteaba Laura, y a cada artículo le podríamos sacar así como unas preguntas o un conjunto de preguntas para seguir trabajando. Por deformación, a mí me queda para seguir generando el debate en torno a la evaluación, ¿no? Y me pareció súper provocador, voy a elegir uno al azar porque no tengo súper tiempo, el de Uruguay, ¿no? Está la maestra Judith Stutz, me da un poco de vergüenza hablar delante de Judith, pero allí, ¿no? Sobre todo, bueno, desde el título, ¿no? No cambiar, cómo cambiar, y cuánto de necesidad de cambio se plantea desde algunos espacios, pero cuánto poco y cuánto posible podemos hacer, visiones conservadoras y demás. De todo eso, a mí lo que me llama la atención de los temas emergentes y que me pareció súper interesante que haya estado colocado también en uno de los trabajos del dossier es esto de la ciencia y la vida cotidiana. Y vuelvo a mi presentación inicial. La ciencia se hace en sociedad, se construye colectivamente, es interacción. Y me quedé pensando sobre todo en la parte final cuando reflexionan sobre vida académica y vida familiar. ¿Cuántos otros ítems nos falta incorporar para que la ciencia abierta sea efectivamente democrática, plural, inclusiva y también que incorpore las diversidades y los feminismos? Me parece que ahí también hay mucho por seguir trabajando. Me quedo con esto último. ¿Por qué es importante un dossier sobre ciencia abierta por estos actores, con estos trabajos y en esta revista? Porque todos estamos discutiendo con mayor o menor grado de formalidad o formalización la evaluación de la ciencia, a todos nos interpela la evaluación de la ciencia, a todos nos interpela dónde colocamos esos resultados,
todos y todas estamos interpeladas en cómo movilizamos ese conocimiento. Una palabra, una categoría que trabaja mi directora, Judith Neidorf, que es movilización del conocimiento, que también surge en este clima de época, también es de por el 2008, por allí surge esta cuestión que tiene que ver con cómo incorporar a esos otros en pos de la democratización del conocimiento en la agenda inicial del proceso de investigación, en la evaluación y en los usos que se hace de ese conocimiento al que se llega. Y vuelvo, la pandemia catalizó este debate, lo permitió, se logró, me parece que en tiempo récord, la recomendación de UNESCO por todo esto, porque ya el mundo, incluso el mundo globalizado o el norte, le decía basta al modelo que estaba imperando. Nosotros, desde América Latina, siempre en momentos de autonomía postulamos cómo pensar desde otro lugar la evaluación, la investigación, los usos que le hacemos, y la pandemia vino a dar ese marco de oportunidad para discutirlo, por todo lo que implicó, por la posibilidad de formalizar colaboraciones, por la importancia que se le dieron a la necesidad de tener datos abiertos, etcétera, etcétera. Así que yo me quedo con esto, les felicito colectivamente, y son estos espacios los que permiten, por lo menos a quienes estamos en la gestión, pensar un poco más y pensar con otros, así nos acercamos un poquitito a nuestra vida pasada o futura como investigadores e investigadoras. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela, por tus aportes, por los comentarios, por hacer un poco de la historia de la revista, que en este primer número de la revista había un artículo tuyo, ya te recuerdas, ¿sí? O sea que vos estabas ahí en las etapas iniciales o en el momento inicial de esta revista. Bueno, luego haremos los comentarios, pero bueno, le voy a dar paso ahora a Priscila. Priscila Machado Borges Sena es doctora y máster en Ciencias de la Información por la Universidad Federal de Santa Catarina. Tiene licenciatura en Biblioeconomía por la Universidad Federal de Mato Grosso. Es profesora del Departamento de Ciencias de la Información de la Facultad de Biblioteconomía y Comunicación de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Investigadora del Instituto Brasilero de Información sobre Ciencia y Tecnología, IBICETEC, profesora colaboradora del programa de posgrado en Gestión de la Información de la Universidad Estadual de Santa Catarina, directora regional sur de la Federación Brasileña de Asociaciones de Bibliotecarios, Científicos de la Información e Instituciones. Vasta experiencia en el área de la ciencia de la información, con interés en los siguientes temas: fuentes de información, ecosistemas de startup e innovación, emprendimiento, tecnología e innovación, innovación en bibliotecas, innovación abierta, ciencia abierta, etc. Y es coautora también de uno de los artículos de este dossier, e invitada a hacer el comentario. Muchas gracias, Priscila. Priscila, un gusto que nos acompañes. Gracias. Buenas tardes o buenas noches a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes todavía, ¿no? Tarde, la misma hora tenemos, Priscila. Vale. Mismo uso horario. Vale, buenas tardes. Estela, muchas gracias por la presentación y también a todas que hablaron antes de mí. En mi mente pasó una película a partir de todo que ustedes tocaron, hablaron en este momento. Entonces, bien, para mí es un honor muy grande estar con ustedes en este lanzamiento del dossier en representación de un grupo de investigación o de investigadores e investigadoras que forman parte de este instituto que está en la vanguardia del acceso abierto y de la ciencia abierta en Brasil, que es el Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología, IBIT. Y entonces, para que ustedes puedan acompañarme
mi presentación, nosotros preparamos una presentación pequeña, visual, para que ustedes puedan entonces acompañarnos. Una información a más es que tenemos en este momento otros coautores, si me acuerdo bien, Felipe Campos y Denise también está acá, ¿sí? Bien, déjame ver si consigo compartir tranquilamente. Un momento. Sí, voy a conseguir. Vale. Nosotros en este número especial de la revista Integración y Conocimiento estamos con 2 artículos que publican, que difusionan 2 servicios del Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología, que es este primero, a Via Dourada, frente à Via Verde, as políticas de armazenamento e acesso concedidas pelas revistas científicas brasileiras a partir do Diadorim. Este servicio Diadorim es un servicio que tiene como foco las políticas de las revistas brasileñas. Entonces, antes de hablar un poco más de este artículo, hablo de las personas que son coautoras, las personas autoras o coautoras, que es primero Felipe Campos, Rafael Villalobos Boas, Juliana de Souza, Denise Andrade, yo, Bianca Amaro y Washington II. Creo que los 2 últimos ustedes conocen bien, Bianca Amaro y Washington II, que están en este movimiento há muchísimo tiempo. Y bien, entonces en este artículo nosotros trabajamos esta cuestión del movimiento de acceso abierto, tratando de las 2 vías, que es Vía Dorada y Vía Verde. La Vía Dorada comprendiendo las revistas científicas y la Vía Verde los repositorios digitales de acceso abierto. Entonces, por intermedio de Diadorim, nosotros hicimos un análisis de las políticas de almacenamiento y acceso de estas revistas científicas. Y entonces miramos, por ejemplo, también para las licencias Creative Commons, si estas revistas les tocaba poner este tipo de información. Entonces, bien, en este directorio si hay sellos de atribución y, por ejemplo, amarillo permite, si la revista permite el depósito de la versión preprint o de un artículo, blanco, si presenta restricciones para este depósito de las versiones, azul, si permite el depósito de la versión post-print de un artículo, y verde si permite el depósito de las versiones preprint y post-print de un artículo. Entonces, como les he dicho, nuestro objetivo fue analizar estas revistas y en lo respecto a las políticas de almacenamiento y acceso de los artículos en repositorios digitales. Entonces, ustedes perciben que nosotros hicimos esta relación entre las 2 vías y la relación entre las revistas científicas y los repositorios digitales. Entonces, bien, recopilamos datos de Diadorim en un archivo CSV y entonces hicimos todo ese análisis que los datos fueron recolectados en 18 de octubre de 2023. Y el total de la muestra que usamos fue 3.133 revistas científicas electrónicas en estado vigente. Lo que percibimos es que el sello azul fue lo que más apareció. Entonces, las revistas en su mayoría permiten el depósito de la versión post-print de un artículo y también presentan
la licencia Creative Commons CC by NC. Entonces, de la disponibilidad de depósito 98,5% de las revistas adoptan estos estilos verdes, azules o amarillos. De tipo de acceso, la mayoría autodeclara acceso abierto inmediato. En relación a las licencias, como he dicho antes, CC by NC y otras con el mismo tipo de limitación. Entonces, bien, de este artículo, nosotros llegamos a este resultado, entonces, de este producto, de este servicio de Adorim. Pero tendremos otra investigación. Yo no los veo, entonces no lo sé si tiene algún comentario. Si tiene, por favor, hablen porque yo no veo a ustedes. Bien. Luego te haremos los comentarios o las preguntas, Vale. Priscila. Vale. Está abierta el chat para hacerlo. Gracias. Gracias a ti. Y el otro artículo es la Red Brasileña de Repositorios Digitales. Hicimos un análisis de su constitución y representatividad a través del portal Oasis BR. Una cosa que quiero comentar, conectando los dos artículos, las dos investigaciones, como ustedes pueden ver o verificar, nosotros construimos, elaboramos, hicimos esta investigación colectivamente con investigadores de IBIT y también con consulta a investigadores de otras instituciones. ¿Por qué les digo esto? Para destacar la importancia de la colaboración, que también fue hablada antes de mí. La colaboración es esencial para que el movimiento de la ciencia abierta se fortalezca y se desarrolle, pues solamente trabajando conjuntamente es que conseguimos avanzar en todos los elementos o todos los pilares que hacen que la ciencia abierta se vuelva una realidad más fuerte en nuestros países. Pues bien, siguiendo acá, las personas autoras son estas: Juliana Sosa, Cássio Teixeira, Tatiana Guedes, Felipe Campos, yo, Bianca Mario, Washington II. Bien, lo que nosotros hablamos en esta investigación. Desarrollamos una investigación que era verificar en Oasis BR, que es un producto, un servicio, producto, como ustedes elijan llamar, de Instituto Brasileiro de Información y Tecnología, que recolecta datos de repositorios brasileños que están conectados o están dentro de esta red digital de repositorios. Entonces, fuimos a consultar este repositorio, este Oasis BR, para verificar la producción, número de la producción relacionada a cada repositorio de la red. Entonces, ¿por qué eso? Para reconocer las contribuciones de la red para la colaboración en la creación y sustentabilidad de los repositorios en Brasil y comprender su visibilidad a través del portal brasileño de publicaciones y datos científicos de acceso abierto. No lo sé si Denise, yo había hablado a ella para ir poniendo enlaces de esos servicios. Si no estás haciendo, Denise, por favor, sí, ponga para que la gente pueda consultar también. Yo hice. Está listo. Gracias, querida. Bien. Entonces, utilizamos una metodología de investigación
explorativa, descriptiva, por una encuesta documental y análisis cuantitativa. Entonces, lo que verificamos es que las redes, ¿no? Año de creación, se puso un poco mal la configuración, perdóname. Año de creación, total de documentos que se presenta en cada red, como ustedes pueden ver, red norte, sur, sureste, noreste, centroeste. Total de todos documentos son estos que están ahí, 1.911.897 documentos. Y nuestras consideraciones por intermedio de esta investigación es que se verificó 181 repositorios digitales, 202 repositorios digitales con 2.001 documentos y bien, que todo eso se ha desarrollado y se mantiene por portal OASIS y se verificó esta conexión y el fortalecimiento de los repositorios de las instituciones por intermedio de esta red de colaboración también. Dicho eso, les agradezco por su atención y me pongo a disposición para las preguntas, comentarios y todo eso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Priscila, por tu detallada presentación y sobre todo porque, bueno, has hecho hincapié, has hecho foco en esos dos trabajos de este equipo de Brasil, que los participantes pueden leerlo detenidamente también en la revista. Le vamos a dar lugar ahora a Laura. ¿Estás por ahí? ¿Querés completar? Y después ya podemos empezar a abrir el micrófono para quienes quieran participar, y también está la posibilidad de escribir en el chat y nosotros recogemos la pregunta. Bueno, Estela, puntualmente hacer un comentario para ¿no? En esta exposición. Vamos con esto. No, me pareció muy interesante, bueno, de qué manera, sobre todo Brasil viene trabajando, ¿no? Muy fuertemente en infraestructuras, liderando también un proceso regional de fortalecimiento de las infraestructuras de acceso abierto. Y justamente, como señalaban en el artículo, cómo poder, digamos, de alguna manera hacer converger esta vía dorada con la vía verde. Entonces, me parece interesante la experiencia para cumplir, digamos, con el alojamiento de los artículos en los repositorios, y bueno, quería consultarle o preguntarle cuáles son esas restricciones más puntuales y cómo las están tratando de mitigar en relación con las desigualdades o inequidades que hay en los distintos repositorios, ¿no? ¿Cuáles son los mayores desafíos que ahí encuentran para mejorar la calidad de los datos, por ejemplo, en esa convergencia de una vía y de otra? Y bueno, que eso lo comentan en el artículo, pero si lo pueden explicar un poquito más, que vienen trabajando, digamos, para mejorar justamente los metadatos en los repositorios. Bien, primero creo que una cosa que se vale comentar para ustedes, que ustedes pueden pasar de igual manera, es la cuestión de personal, la falta de personal muchas veces, también financiación, porque esto muchas veces no es igual, muchas veces no es igual, es totalmente distinto. Y esto se vuelve un desafío muy grande porque, bien, Brasil es muy grande también.
Entonces, lo que tenemos en la región sur no es lo mismo que tenemos en la región norte en términos de personas, de inversiones, de todo eso. Entonces, esto es terrible para que nosotros conseguimos desarrollar un trabajo que pueda ser más cerca de equitativo, por ejemplo. Igualitario, entonces, imposible, pero equitativo. Entonces, lo que IBICT hace es fornecer la infraestructura tecnológica, en alguna medida, por ejemplo, acercando las personas que trabajan con repositorios por intermedio de estos eventos regionales y también eventos nacionales, para que la gente pueda se fortalecer entre sí, compartiendo sus experiencias. Creo que este es principal, porque muchas veces nosotros trabajamos y nos quedamos a pensar que estamos trabajando solos. Entonces, cuando conectamos nuestras experiencias por intermedio de conferencias, muchas veces en línea, porque no es posible acercarlo en persona, esto ya hace con que el trabajo gane mejor fuerza. Además de esto, IBICT también tiene una preocupación en generar o elaborar, crear manuales, guías que pueden ayudar a la gente, por ejemplo, en la instalación del software, Space es un ejemplo, y todas las otras cosas que nosotros vamos siempre buscando crear o difundir para que la gente pueda tener un acceso equitativo a la información que necesitan, relacionada, lógico, llevando a cabo la realidad que tienen. Porque es esto. Nosotros fornecemos, ofrecemos servicios, manuales, guías, pero cada institución, cada repositorio tiene un cuantitativo de personal e investimento que este es un límite. No sé si contesté. Sí, perfectamente. Muchas gracias. Bueno, está abierto entonces las preguntas. Pueden accionar su micro, y si alguien quiere, lo veo a Roberto, me parece con ganas ahí de intervenir, adiviné. Bien, Roberto Folari de Argentina, Universidad Nacional de Cuyo. Bueno, gracias. Estela. Bueno, no sé muy bien cómo los organizamos, pero se me ocurre preguntarle quizá, no sé si, por ejemplo, a Laura se le puede preguntar, son dos preguntas que tengo, algunas ya le he charlado alguna vez informalmente con Laura, ¿no? No voy a preguntar sobre la revista porque no la he leído, pero sí puedo preguntar sobre cosas que tienen que ver con estas temáticas, y que bueno, acá están conjuntadas personas que son especialistas en esto. También, bueno, una se la puede preguntar a Laura y la otra a Daniela, ¿no? A Laura sería esto de si se ha avanzado o por qué, en caso de que no se lo haya hecho, no se avanza en la viejísima pregunta de evaluar a los evaluadores, ¿no? El tema de si una evaluación de segundo orden, porque hay evaluaciones sesgadas, hay evaluaciones hechas por intereses, hay evaluaciones donde se evalúa mal a alguien porque está en una línea distinta de la de uno, o porque uno le tiene bronca personal, rabia, lo que sea, competencia. Es decir, no hay evaluación de los evaluadores. Me parece a mí grave eso, ¿no? Es decir, no sé qué se puede decir en torno a esto. Y a Daniela le preguntaría otra cosa también que tiene que ver con la evaluación de los académicos, los universitarios, no de las revistas. Lo que pregunté fue no de las revistas, sino de los artículos, digamos. No evaluar revistas, sino evaluar artículos. Y en este caso, también evaluar a los investigadores.
se ha avanzado, porque he leído algo por ahí al pasar, pero se ha avanzado en la evaluación, en que la evaluación académica incluya las publicaciones no académicas, ¿no? Es decir, todo el trabajo que se hace en periódicos, en radio, televisión, pero sobre todo en publicaciones, como son periódicos, revistas de divulgación, etcétera, me parece algo que tiene bastante importancia y que en todo lo que ha sido mi carrera académica ha sido, por ejemplo, en mi caso ha ido por un lado con lo que me interesa a mí académicamente y por otro lado lo que me interesa, por ejemplo, en política, que hay que escribir en diarios, bueno, todo eso ha tenido evaluación cero, digamos, no sirve para nada, digamos, desde el punto de vista de mi calificación como académico, digo la mía como de cualquier otro, y habrá muchos que tendrán mejores condiciones que las mías, ¿no? Así que bueno, ese par de preguntas. Creo que la pregunta también puede ser válida, o las preguntas pueden ser válidas para Priscila, para mirar un poco también la situación de Brasil, que sí. a priori ya sabemos que es bastante diferente, ¿no? Sí, tienen otras lógicas. Bien. Grandes preguntas. Sí. Difíciles. Bien, Roberto, gracias. ¿Laura? Bueno, Daniela. en principio este bloque es más de acceso abierto, ¿no? Eso es disculpen, esa fue mis cortes acá en la zona, me han impedido decir eso, Estela, que estos primeros 4 artículos que vamos a presentar hacían más foco en la dimensión del acceso abierto, de la ciencia abierta, y que después tenemos otros 3 textos muy valiosos que van a hacer foco más en la evaluación de la investigación y de las carreras, ¿no? Decir eso en principio. Entonces, si les parece, es una respuesta muy corta, una pregunta muy grande, pero quizás para retomar en el bloque de evaluación. Sí. Bueno, justamente, por un lado, digamos, hay en todo el movimiento de evaluación responsable, va ligado a un conjunto de prácticas que tienen que ver con la ética, ¿no? Con los reglamentos de ética, que no solo son reglamentos en la norma, sino que ha habido un ajuste de muchas organizaciones de ciencia y tecnología a nivel latinoamericano, justamente por las distorsiones en la evaluación o las malas prácticas, de volver, digamos, sobre pautas, ¿no? Por ejemplo, hasta de vinculación entre qué se entiende por parentesco en el caso de Argentina, ¿no? Se ha hecho todo un trabajo en el CONICET con respecto a eso, por ejemplo. O sea, todas las cuestiones de ética del comportamiento del evaluador han tenido que ser reforzadas sin duda por las distorsiones de los últimos años en muchos organismos y universidades. La cuestión de la integridad de los datos, toda la apertura, implica también que si esos datos van a estar disponibles y abiertos, hay un tratamiento para hacer sobre de qué manera vamos a proteger a las comunidades con las cuales trabajamos, o de qué maneras esos datos pueden ser lo más confiables posibles. Y el tercer elemento, que acá el equipo también de Uruguay, de Judith Sud, de Natalia Gras ha trabajado en... Estamos con el mismo problema. Se quedó tildada Laura. Sí. Yo pasaba, Roberto, ahí a decir que también está, bueno, acá están los colegas que escribieron el de evaluación específico, está el caso de Bolivia, el caso de Uruguay, que también pueden sumarse a la discusión y a la respuesta respecto de esa pregunta. Yo me quedo con una, y realmente, y 25 me voy a ir a salvar a mi madre, que estoy gastando abuelas millas en el cuidado de mi niño. Sí, hoy tengo que ir a salvarla a un cumpleaños para que no termine ahí llena de torta. No, pensaba esto de cuánto, y por eso me pareció tan interesante el artículo de Uruguay, ¿no? ¿Cuánto proclamamos de cambio y cuánto cambio hay efectivamente? Y después, cuando ese cambio se da, ¿qué pasa con las comisiones evaluadoras? Yo no me quedé pensando todo esto también, ¿no? Porque después, a veces, cuando nos toca estar en comisiones evaluadoras, reproducimos eso que también criticamos, porque en algún punto es lo que es la posición más conservadora, la que nos da un poco a veces más de confianza. Pero yo vendría con otras cuestiones. Desde el punto de vista formal, esos otros formatos de divulgación de lo que hacemos se han ido incorporando paulatinamente. Digo, en el CIGEVA ya tenemos por lo menos CONICET y con los CIGEVAs de las universidades
esos espacios para la producción más de divulgación o comunicación de la ciencia, donde entrarían las notas periodísticas o este tipo de actividades, la parte musical y sonora, digo, toda la parte de producción artística incluso está ahí. Y en ese punto yo me quiero involucrar, porque el año pasado, en Argentina, y perdón la referencia a Argentina, colegas de la región, tuvimos el PRINUAR, que es lo que vino a reemplazar el programa de categorización de investigadores. Y yo hoy ocupo un sombrero en la Universidad Nacional de las Artes. Desde ese lugar, los criterios de evaluación de la ciencia, tal como lo conocemos, no terminaban tenemos muy pocos, si lo vemos desde el punto de vista formal, investigadores de arte, no sobre arte, investigadores de cualquier ciencia social que trabajen en historia del arte o algún aspecto vinculado a estudiar a tener a las artes como objeto de estudio. Pero no este doble rol que trabajamos mucho en la Universidad de las Artes, que son los investigadores artistas, porque el proceso artístico tiene un proceso de investigación que lo sustenta siempre por detrás. Hay muchas lecturas, hay trabajos de campo como nosotros los pensaríamos más tradicionalmente. Entonces, el año pasado, en el marco de este dispositivo de evaluación, se creó una subcomisión de artes en el marco del CIN, de producción artística, que es nuestro Consejo Interuniversitario, y en el marco de esa comisión se armaron un conjunto de indicadores para incorporar a las artes y a todo lo que esos artistas investigadores, docentes, artistas investigadores de universidades o facultades de artes hacen. Y en el cruce de disciplinas y en los cruces de los lenguajes artísticos. Y eso involucra todo, no solamente la obra como resultado, sino cómo se llega a esa obra. Hay obras de distinto tipo. Esta discusión se está dando a nivel global, la están dando en por lo menos Colombia, en España lo están dando, ahora se me fue en Brasil, también hay una discusión sobre la evaluación ENDE para las artes, y que tiene que ver también, por ejemplo, pensemos los equipos, digo, voy a decir una barbaridad porque no soy artista, pero como para que lo pensemos todos. Cuando nosotros en el ítem formación de recursos humanos tenemos 5 becarios, es como muy tangible. En cambio, en las artes formás distinto, formás quizás discípulos, formás desde otro lugar. Y bueno, ¿cómo incorporar eso en un criterio y en un indicador de cómo evaluás a esa persona que está en la universidad, que es docente, que es artista y creador artístico e investigador también, investigadora? Bueno, ahí hicimos un ensayo de criterios que se trabajaron sobre todo vinculado a la RAUDA, que es la red de universidades y facultades de arte. Universidad hay una sola, somos nosotros y las demás facultades. Y que bueno, ahora la gente se presentó y ahora quedó el trabajo en las comisiones para que haya gente artista vinculada a esa evaluación, porque después quienes tenían la categoría para evaluar estaban en distintas disciplinas, en comunicación, en letras, algunos en sociología, digo, bueno, ahí es como para empezar a nuclear. Es una discusión súper embrionaria y que hay que ver hasta dónde llegamos, porque ahora nos cambiaron las condiciones, nos han cambiado sustantivamente. Entonces, bueno, es algo que inició, que tiene mucha fuerza y que se está discutiendo, que bueno, Argentina lo está discutiendo, pero lo está discutiendo también la región. Ya les digo, en nuestra región, en Brasil, en Colombia, y hemos trabajado también con colegas de España para discutir esto. Y digo esto último y pido disculpas cuando me vaya intempestivamente a salvar a mi madre. Daniela, un detallito. La primera vez que yo fui a evaluar investigadores fui a la Universidad de San Juan, acá en Argentina, ¿no? Y nos tocaron, ellos tienen una escuela de música, porque nos tocó evaluarlos y fue fatal. Tuvimos que rechazar las evaluaciones, es decir, nosotros no podemos evaluar esto porque todos los criterios son ajenos a esta producción. Te estoy hablando del año 96, más o menos. Hago una última cosita. También es verdad que las personas que hacen investigación en artes no se sienten parte del sistema. Y también es muy difícil que completen o que se presenten a convocatorias. Nosotros cuando armamos los PICT orientados a la Universidad de las Artes con la agencia, que es nuestra fuente de financiamiento, como si fuera CNPq en Brasil o el CONACYT en otros espacios, tuvimos que capacitar
para poder armar, aún con criterios distintos, para poder armar esos procesos. Y lo más disruptivo que se hizo el año pasado fue una convocatoria de un concurso que hizo la agencia, que era sobre arte e innovación. Era poder combinar artistas con profesionales de otras disciplinas. Costó muchísimo. Y falta. Pero bueno, se quedó iniciado ese camino y ahora es como que, bueno, queda ver cómo lo sostenemos en un contexto donde ya no tenemos un donante que puje por esa otra forma de pensar la evaluación de la investigación en artes o este diálogo entre lenguajes artísticos y entre disciplinas científicas. Quedó ahí. Yo, disculpen, me vuelvo, lamento lo que me está ocurriendo, que no puedo terminar las frases, pero solo quería decir que los temas que Roberto plantea me parece que están en la agenda de los organismos, más allá de que hay dificultades en resolverlos, ¿no? Y ahí sí podemos hablar, pero sí están como parte de la agenda, pensar en cómo se evalúa, por lo menos en varios organismos de la región, y quizás volver al esfuerzo que está haciendo, digamos, el IBIC y estos dos artículos desde el acceso abierto, retomando, ¿no?, todo el movimiento que hay ahora global de información científica abierta a través de la Declaración de Barcelona, que se aprobó hace menos de un mes, y que pugna porque la evaluación que se realiza en los sistemas sea a través de información científica abierta. Entonces, para volver al módulo, ¿no?, a nuestro eje sobre acceso abierto y ciencia abierta, creo que este artículo de la colega que recién se presentó y el próximo apuntan justamente a eso, ¿no? Los esfuerzos que desde Brasil en este caso, liderando mucho la cuestión de las infraestructuras abiertas, se viene haciendo para poner a disposición una información científica más amplia de lo que se produce en los países y que eso pueda ser utilizado para la evaluación. Así que me quedaría con eso por si quieren hacer un último comentario y pasar al siguiente trabajo que también es del IBIC. Hay una pregunta que es de Gracia Clérico y dice, de Argentina, dice, viendo la realidad de la Universidad de Rosario, me parece, sí, creo, viendo la realidad brasilera, me surge la inquietud, ¿cuál es la situación en Argentina respecto al acceso a las investigaciones científicas de las distintas provincias? ¿Contamos con algún repositorio nacional, alguna red, o depende de cada universidad, de cada organismo? ¿Cuáles son los desafíos en nuestro país al respecto? Laura, te veía asentir, sí. No, muy cortito, es una pregunta muy interesante y muy amplia. Por supuesto, Argentina tiene a través de su sistema de ciencia y tecnología un nodo nacional que está federado en la referencia, que es la red de repositorios latinoamericanos, que es justamente la que nuclea toda la información científica de la región. Entonces, bueno, la información científica está concentrada en ese nodo nacional y referenciado, ¿no?, y federado, perdón, en la referencia, y la referencia es la que pone a disposición toda esa información para América Latina, y son muchos, hay más de 12 países en la referencia para hacer esto más latinoamericano, ¿no? Entre ellos Brasil, México, Chile, Uruguay, digamos, hay varios países, hay más de 12 nodos que están articulados con el nodo regional de la referencia. Es un tema muy largo, muy amplio, pero me gustaría cederle la palabra a las colegas de Brasil. Perfecto. Priscila, alguien de las colegas, Denise, si quieren... les habíamos convidado a que también puedan opinar sobre esta cuestión tan importante que planteó Roberto sobre evaluar a los evaluadores y la evaluación a los investigadores. Vale, voy a comentar, pero cosas a más, porque bien, esta cuestión de evaluar a los evaluadores creo que hace con que tenemos insights muy importantes. Por ejemplo,
cómo está esta cuestión de formación de los evaluadores. Porque cuando hablamos sobre el tipo de evaluación que está siendo hecho, tenemos que hablar también si estos evaluadores están recibiendo formación que sea suficiente para una evaluación de calidad. Y cuando dicho eso, también reflexiono sobre, bien, si abrimos la evaluación con nombre de las personas, porque bien, nosotros tenemos muchas veces la evaluación abierta, pero la gente tiene muchas dudas cuanto a su nombre en esta evaluación. Y bien, yo entiendo eso, porque muchas veces la gente empieza a evaluar sin tener una idea si evalúa bien también. Entonces, bien, en Brasil, nosotros en INDICT ya hablamos más, estamos hablando sobre eso, sobre la cuestión de la formación de los evaluadores, y es un tema que está en foco para nosotros. Desarrollamos un servicio, algo en este sentido. Entonces, muy breve, creo yo, que ustedes van a escuchar sobre eso de la parte de nosotros. Muchas gracias, Priscila, muchas gracias. No sé si Judith quiere agregar, quiere hacer alguna pregunta. Sí, estás muteada. El sonido, Judith. No te escuchamos, Judith. Estás con el apagado el micro. Por allá arriba está. Bueno, yo lo tengo arriba, ubicado a la barra. Correcto. Ahí me escuchan. Ok. Perfecto. No, simplemente con respecto a la cuestión de evaluar a los evaluadores. La evaluación es subjetiva, es un proceso necesariamente subjetivo, irreduciblemente subjetivo. Por lo tanto, todo depende de qué estamos hablando. Uno puede hablar de evaluar concursos, es decir, comparar entre personas, teniendo que elegir alguna. Uno puede pensar en evaluar artículos, evaluar proyectos. También puede pensar en el proceso más común, que es evaluar trayectorias para decidir si la persona continúa, porque en general eso es. Entonces, hay muchas cosas muy diversas, pero en principio mi experiencia en la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República por 30 años es que la mayor parte del tiempo, y estoy hablando de reuniones semanales, es decir, 56 reuniones anuales, la mayor parte del tiempo se va en elegir comisiones evaluadoras. Ese es un tiempo bien gastado. Los criterios son paridad de género, siempre que se pueda. Casi siempre se puede, solo que como uno no se lo pregunta, en general no puede, pero donde se lo pregunte puede. Y también una discusión, diría, casi confidencial, pero sincera. A esta persona no, más bien no. Y no se entra mucho en detalle, no se trata de vetar a nadie, pero hay que saber combinar. Es un tema muy delicado. Y hay un procedimiento que tenemos nosotros que es el procedimiento de lista negra. Es decir, aquellos evaluadores que evalúan con saña, que evalúan para hacer doler, que evalúan para castigar, a esos los borramos. Es decir, es un proceso artesanal, pero con buen sentido. Es un proceso que se puede hacer tolerable. Y una cosa que hay que tener claro, en mi opinión, y es, dado que es
irreducible la subjetividad, hay que maximizar la transparencia, que es, digamos, la mejor garantía que tenemos. Ese es por un lado. Por otro lado, tú preguntabas, ¿qué pasa con todo lo otro? Allí hay una primera cuestión que hay que decir. Lo otro tiene que estar asociado con la investigación, porque hay muchos lo otro. Es decir, yo, por ejemplo, cocino bastante bien, y podría eventualmente escribir un libro de cocina. Pero claramente yo investigo en ciencia, tecnología y sociedad. Entonces, no parece razonable, ¿verdad? Que pida que me cuenten mi libro de cocina como parte del salario que me paga el Estado. Ahora, de la cantidad de cosas que hago vinculadas con mi investigación, que están invisibilizadas por el proceso de evaluación, son muchísimas. Entonces, la pregunta yo la traduzco de la siguiente manera. ¿Cómo visibilizamos los aspectos que están invisibilizados de los trabajos de investigación que hacemos? Allí, la respuesta para mí es el currículum vitae narrativo, la narración, el contar cuánto tiempo me llevó en el marco de todo lo que hago. Yo creo que la visibilización pasa no por tener un pequeño ítem que es chiquito en un formulario que casi no se ve. Tenemos que cambiar la manera en que contamos, la metodología con la que contamos, y en ese sentido la narración me parece a mí que es un arma muy poderosa. ¿Puedo decir algo cortito? Bueno, me ha parecido muy, muy rica, te agradezco mucho, y supongo que todos lo hacemos, tu exposición, ¿no? Porque está basada en una experiencia fuerte, ¿no? Pero agregaría esto, de cualquier modo, el tema de cuando sí, por supuesto, yo también cocino, pero eso no me estaba refiriendo a eso, ¿no? Me estaba refiriendo a cuando, a ver, alguien hace teoría política. ¿Cuál es la mayor influencia posible que puede tener la teoría política en la acción política? Y bueno, mucha pasa por las publicaciones en un nivel que no es el nivel académico, ¿no? Y no solo publicaciones, ¿eh? Eso sí iría por el lado de la narración, acciones, etc. Pero las publicaciones están objetivadas. Es decir, y se ha hablado ya, se habla cuando se habla de estas formas de ciencia abierta, se ha hablado de la evaluación de trabajos no académicos, que en algunos casos pueden ser muy pertinentes y en algunos casos pueden ser decisivos de acuerdo al tipo de problemática de la cual se trate, cuando esa problemática implica la acción social. Hay casos que no, son absolutamente técnicos, no vamos a discutir sobre teoría cuántica con las masas, digamos, ¿no? De gente, pero sí, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con participación política. No es el único ejemplo, hay muchísimos otros, pero se me hace muy evidente, ¿no? Estaba pensando, perdón, no sé si alguien estaba pensando en mucho lo que dice Roberto, y en realidad entiendo, porque tiene que ver con aquellas producciones que son de divulgación. Divulgación que tienen que ver con, bueno, lo político, es decir, divulgación a la ciudadanía, de análisis sobre determinados eventos, cuestiones y demás. También pensaba, bueno, un biólogo que hace divulgación de sus conocimientos en un diario, por ejemplo, bueno, seguramente que pongo la biología porque además hay ciertas disciplinas donde es mucho más estricto esto de que sea revista científica y con determinados, que esté posicionada de determinada manera en los rankings. Pero además también recuerdo toda la discusión que se dio en su momento sobre las producciones vinculadas a la extensión universitaria, ¿no? Hay, que además, bueno, son, podríamos decir, más de intervención que a veces de propiamente investigación. Bueno, cómo colocar eso y cómo hacer que eso, creo que lo que Judith dice, bueno, la narrativa, pero a veces los formularios son eso, son apenas un renglón y con determinadas posibilidades de acceso de tal o cual información y no otra.
¿no? Esto es, bueno, no sé si está Nora Lanfrey por ahí, pero ella estudió el tema de los incentivos docentes y también estudió el tema de los formularios. Es decir, son formatos que ya vienen preestructurados para que vos coloques determinada información y no puedas, bueno, hacer un poco la narrativa, como dice Judith, y ser más explícito en contar cómo, no solamente lo que te llevó, sino el impacto social. La palabra impacto no es la más, pero tal vez la importancia social que eso tuvo, que es un poco la discusión, ¿no? Así que, bueno, no sé si alguien más quiere comentar. Yo quiero. Sí, por favor, Priscila, porque Brasil tiene además unos criterios muy duros. Vale. La CAPES ahí. No voy a hablar nada de eso. Sí. Sí, Podemos hablar, nadie nos escucha. Es muy duro, pero creo que en este momento es muy importante comentar que yo estuve con Bianca y Washington en la coordinación del compromiso 8 del 5º plan de acción de OGP, que es esta alianza de gobierno abierto, que creo que ustedes conocen también. Y este compromiso, lo que trabajamos fue una propuesta de evaluación para desarrollo y fomento, fortalecimiento de la ciencia abierta. ¿Y por qué estoy hablando sobre este compromiso? Es que en él había 11 hitos y varios de ellos hablaban de esta cuestión de la valoración de este trabajo de publicización, difusión del conocimiento por otras fuentes que no son, por ejemplo, estas fuentes formales. Entonces, bien, porque una cosa es decir, hace bien, es importante divulgar una investigación, es importante la participación ciudadana, es importante que las personas accesen este conocimiento de la academia. Esto es una cosa. Otra cosa es valorar las personas que hacen eso. Entonces, si todo nuestro sistema de evaluación valora solamente las fuentes formales, ¿cómo es que los profesores, profesoras, investigadores e investigadoras van a tener tiempo y espacio en su rutina para difusionar toda su investigación o hacer prácticas, planear prácticas, proyectos que la gente, la sociedad en general pueda accesar este conocimiento? Entonces, voy a dejar a ustedes el enlace de resultados de este compromiso para que ustedes puedan poner la atención, pero creo que esta cuestión de la manera que se evalúa es muy necesaria que nosotros reflexionamos, pues si no, estamos trabajando siempre en oposición, hablando una cosa, haciendo otra, hablando una cosa, haciendo otra. Y yo hablo como investigadora y hablo como profesora también, porque estoy en la universidad. Y sé que muchas veces el discurso es, hagan la extensión, pero si tú haces la extensión y no tienes tiempo para hacer investigación formal, ¿qué ocurre? Tú no eres evaluado de la manera que merece. Entonces, bien, tenemos una oposición ahí. Entonces, yo comento eso y también agradezco que ustedes hablen sobre esto y bien, estoy muy contenta de escucharlos. Gracias, Priscila. Bueno, hay una tensión ahí entre la investigación, la extensión y los formatos estandarizados de evaluación sobre los que, bueno, sobre los que se está trabajando mucho, y creo que en el dossier hay, en el anterior y en este,
hay mucho análisis o algunos análisis que son bien importantes para poder avanzar hacia compatibilizar ciencia abierta con formatos de evaluación que sean de evaluación responsable. Me encantó esa expresión o esa categoría de evaluación responsable, ¿no? No sé si está Laura por ahí, o ya la perdimos, me parece. Estoy acá, Estela. Mejoré no la te veo. conexión. Bueno, ¿querés agregar algo? No lo veo. Nicolás lo vi, lo estoy viendo. Nicolás, ¿cómo estás? Bien, Nicolás, Sí, ¿dónde sí, estás? ahí estamos. No te escucho, Nicolás. Por acá andamos, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Estás en la tesis? No, ya, no. No, ya estamos por acá. Ya cumpliendo con la tesis, todo. Bueno, muy bien. Gracias, Nicolás. Bueno, Nicolás no lo presenté, pero bueno, es bien conocido por todos nosotros. Es el coordinador, es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Es magíster en Ciencia Política por la Universidad de la República, licenciado en Ciencia Política también, abogado, docente e investigador del Instituto de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y coordinador académico de la Maestría en Ciencias Políticas de la misma facultad. Bueno, se ha especializado en políticas públicas y políticas educativas. Bueno, gracias por estar y por el esfuerzo, no solo en la coordinación, como ya le dije a Laura, de este dossier, todo el trabajo que hicimos, que es cierto, fue un placer trabajar con ustedes dos, por bueno, las interacciones que tuvimos y la posibilidad de conectarnos con estos 23 investigadores que participaron de 7 países. Eso ha sido muy rico y que fue obra también de ustedes haber podido conectar a esos especialistas en el tema, porque, bueno, seguramente no hubiese sido posible de otra manera, es decir, que Puerto Rico, que Costa Rica, también con Brasil tenemos más conexiones y a lo mejor no hubiese sido tan difícil, pero sí con otros países nos hubiese sido mucho más problemático, con Bolivia, de modo que te agradezco mucho, Nicolás, como le agradecí a Laura, y también el esfuerzo de estar hoy, después de los avatares vos también estuviste, así que sabés cuáles son, del miércoles pasado, y bueno, que tu agenda se complicó, pero hiciste el esfuerzo para estar aquí. Te escuchamos, está muy rica la discusión aquí con los colegas de Argentina, Brasil, Uruguay. No, agradecerles a ustedes. Ha sido una experiencia muy interesante y la verdad que, sinceramente, estoy volviendo a este tema después de más de 20 años. Es un tema que trabajé en una primera etapa de mi carrera. Acá para mí es un gusto ver al profesor Folari, al que no conozco personalmente, pero he citado en mis primeros trabajos hace unos 35 años. O sea que... Roberto, qué grande que sos. Es realmente un gusto. No digamos. Saben que hace 30 y pico de años, cuando me empecé a preocupar muy tempranamente por estos temas, la cuestión venía por el lado de los estados evaluando las universidades, que era mi preocupación principal. Lo cierto que cuando, y esas son las razones por las que vuelvo y vuelvo a aprender, y vuelvo a aprender mucho de Laura, a la que le agradezco mucho, y de todos los colegas, ahora esa lógica de evaluación se ha capilarizado en un nivel que permea todos los niveles de las instituciones y lleva hasta cada uno de los escritorios de cada uno de los investigadores y las investigadoras. Y como veo esa situación en los colegas más jóvenes, como un elemento, a veces con cierto dramatismo, ¿sí? Realmente me parece que la iniciativa de la revista de haber colocado este tema en foco es, y ese es un mérito de Estela y de su consejo editorial, es extraordinariamente oportuno.
Bien, ¿alguien más? Tal vez pudiéramos pensar en otro dossier que sea evaluando la evaluación, ¿no? Alguna vez, ¿no, Roberto? Evaluando la Sí, claro. evaluación sería, Me porque ahí gusta. surgirían, hay bastante investigación al respecto. Bueno, nos centramos en eso, pero vinculado también a ciencia y el tema de la evaluación de los trabajos de las revistas, ¿no? Porque es otro momento que es duro porque uno lo vive, que es el tema de los artículos, evaluar los artículos para ser admitidos, aun cuando, bueno, haya por ahí criterios básicos mínimos y como el caso de nuestra revista, que sea de acceso abierto, pero obviamente que tienen que haber algunos criterios para definir cuándo un artículo es publicable o no en estos casos, ¿no? Aun cuando sea nuestra revista de acceso abierto. No sé, ¿alguien más quiere participar, quiere intervenir? Comentar, puede ser, todavía estamos con algún tiempo para... ¿No? ¿Algún autor que esté por ahí? Eso te iba a decir, Estela, Sí. que los otros y las otras Bueno, autoras estaba que no- abierto a que yo Sí. mandé a decir que los autores podían intervenir en esta ok. instancia para comentar, para aportar, pero me parece que no. Lo que pasa es que el cambio de día también fue Ahí complicado. Judith levanta la mano. Sí, porque mucha gente que pensaba estar, como Bianca, por ejemplo, y no puede, está con Washington en Estados Unidos, ¿no? En alguna conferencia importante, y bueno. Sí, Judith, te damos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por esto. No quiero en absoluto monopolizar la palabra, pero estaba pensando que cuando Laura empezó a conversar decía la colaboración es importante, incorporar la participación de la ciudadanía es importante. Y la evaluación, tal y como la estamos implementando, está directamente en contra de la colaboración, porque se mide si sos primer autor o si no lo sos. En general, se valora mucho más si publicás solo que si publicás con otros. Es decir, la colaboración se suele penalizar, en particular a la gente, en los más jóvenes. Se mide de manera cuidadosa en qué lugar estás en el medio, sos primero, sos el último, sos de correspondencia, es una especie de delirio clasificatorio que claramente va en contra. Y entonces la pregunta es, bueno, pero lo que decía la colega brasileña, queremos una cosa, decimos una cosa, creemos que está bien una cosa y hacemos exactamente todo lo contrario. ¿No? Yo creo que eso es una cosa sobre la cual tenemos que, digamos, hay que reflexionar. Nosotros en el ejercicio que hicimos con Natalia, lo que intentamos entender es qué es lo que piensan realmente quienes investigan sobre este tema. Porque solemos hablar los que pensamos sobre el tema, pero ¿qué piensa realmente la gente sobre los sistemas? Y ahí aparecen cosas sumamente interesantes de las cuales simplemente quiero decirles que la tensión que genera el sistema de evaluación es una cosa preocupante. Los efectos sobre la salud mental son preocupantes. Hay una mayoría de investigadoras e investigadores uruguayos que dicen que el sistema de evaluación les produce ansiedad y esa mayoría sube al 70% en el caso de las mujeres. O sea que acá hay un tema que es realmente urgente. Pero si todos estamos de acuerdo en que habría que ir hacia cierto lugar y no vamos, ¿por qué no vamos? Nosotros hicimos un ejercicio que fue comparar la opinión del conjunto de quienes respondieron, más de 1000, para que se hagan una idea, un 32% del universo, lo cual
es relativamente alto, y también con más de 1000 comentarios escritos, abiertos, libres, que le dieron una riqueza de la cual todavía no le hemos sacado el jugo. Entonces, comparamos la opinión del conjunto con la opinión de la élite. ¿Cómo definimos élite? Son aquellos investigadores e investigadores que están en el nivel más alto del Sistema Nacional de Investigadores. Ustedes no se pueden imaginar el resultado. El grado de conservadurismo de la élite académica es brutal. Cuando todo el mundo dice hay que cambiar porque así las cosas no... es decir, aunque no sepa para dónde, hay que cambiar. 60% del conjunto dice que sí, 30% de la élite dice que sí, o al revés. Sí, hay que entender que tenemos un obstáculo muy grande. Un obstáculo muy grande porque la élite define los criterios y se aferra a ellos porque en base a esos criterios llegó a donde está. Y cuidado, yo formo parte, perdónenme que lo diga, pero es así, formo parte, con esa definición de élite, formo parte de la élite. Entonces, simplemente, lo que quiero decirles es esto. Pregúntenle a la gente, pregúntenle a quienes investigan, qué piensan, qué quieren. Esto no lo vamos a cambiar si no logramos que quienes investigan realmente estén dispuestos a dar una batalla que es muy difícil, porque es la batalla de cómo nos miran los demás. Yo tengo una compañera que quiero muchísimo, que se enojó mucho conmigo cuando lo sacaron del sistema, porque yo le decía, pero tú sos una investigadora, yo te dirigí la tesis, yo te conozco, tú sos una investigadora. Y su respuesta fue, no me embromes más, me sacaron del sistema, no soy una investigadora. ¿Está bien? Esa es la realidad. Bueno, contra eso tenemos que pelear, y uso la palabra de manera deliberada, sí, porque me temo que es el único verbo que corresponde. Entonces, simplemente decirles que la experiencia que nosotros estamos teniendo es que estamos tratando de cambiar, nos estamos juntando, todas las instituciones que hacen investigación en el Uruguay, estamos conversando con serenidad, lo cual es muy raro en este tema. No sé a dónde vamos a llegar, pero hay que meterle, porque si no, porque no tenemos la suerte que tienen los del norte, no somos Holanda que cambió todo, no somos Finlandia que cambió todo, no somos Noruega que cambió todo. Nosotros somos lo que dice la colega de Brasil, Priscila. Decimos una cosa y hacemos otra. Entonces, bueno, ¿cómo terminamos con eso? Disculpen lo largo, pero dado que un minutito aproveché y lo dije. No. Me parece enormemente inspirador. Estoy en pleno acuerdo. Yo he escrito un libro que se llama La Selva Académica. Sí. Y no me siento ajeno a la selva. Como bien dijo Judith, yo también soy de la élite, digamos, ¿no? Pero soy consciente, por lo menos, de pertenecer a ella. Y si me quisiera mover un poquito el piso, capaz que yo también me enojo y no quiero. Pero lo cierto es que a mí me parece que para cambiar, y esto es la primera vez que lo digo en algún lugar público, aunque lo he venido pensando, es que el objeto de la evaluación no sea la persona, sino sea un objeto colectivo. A ver, me explico, esta es una idea en bruto, para empezar a pensar, no pretendo, pero a ver, en la evaluación actual es todos contra todos. Yo he tenido compañeros que se negaban a darme el nombre de una revista porque era el nombre de la revista en que ellos querían escribir. Y si aparecía yo, podía, y en algún caso yo tenía ventaja sobre ellos, entonces era malo darme a mí el nombre. Entonces eran egoístas y no me lo daban, y capaz que yo en su lugar hacía lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque era todos contra todos los evaluadores. Ahora, si esos mismos de mi departamento fuéramos evaluados en conjunto en el departamento o la facultad o cualquier unidad académica que está más allá de cada sujeto, ahí sí sería de interés del que está al lado mío que yo fuera productivo, porque entonces él, como parte de mi departamento, va a ser evaluado mejor si yo voy mejor.
¿Se entiende a lo que apunto? Sí. Si la evaluación es colectiva, ahí muchos vamos a tener colaboración mutua. Por supuesto, no vamos a tener colaboración con todos, porque será el colectivo de mi departamento versus el del departamento de otra universidad, en fin, me hago cargo de que no sería una colaboración universalista, pero sí sería una colaboración colectiva, efectivamente. Es decir, si lo que cada uno de nosotros produce potencia el resultado del conjunto, yo voy a estar preocupado porque el de al lado le vaya muy bien, y el de al lado va a estar preocupado porque vaya yo. Ahora, si seguimos con la evaluación individual, que es la única que tenemos, que también se podrían combinar individuales y colectivas, así puede hacerse modelos. Pero mientras lo único que evaluemos son, como hacemos, investigadores individuales, y bueno, es lógico. Bourdieu ya lo estudió muy bien, es un lugar de posiciones y pelea Claro. por el prestigio y por el poder donde todos somos de a uno. Y entonces es inevitable la competencia. Recursos limitados, actores, digamos, que peleamos por esos recursos, bueno, es lógico. Entonces, o cambiamos digamos, el sujeto, es decir, aquello que es evaluado, que no sea solo el individuo, o vamos a estar sometidos a la selva académica forever, ¿no? Muchas gracias a los dos, bueno, a todos por las reflexiones y por los aportes. ¿Alguien más quiere? Ya estamos aquí algunos comentarios que estaba leyendo en el chat. Bueno, agradeciendo por incentivar a través de la revista la escritura y la publicación de los conocimientos. Hola, es un libro difícil de encontrar. ¿Algún sitio en que puedas encontrarlo online? Debe ser que están pidiendo tu libro. O no, a ver, espérate que busque. Si alguien me deja un mail por vía de Estela, Sí, por ejemplo, yo dale. se lo mando, porque yo lo tengo, pero no está en la red. Sí, Y yo no sé subirlo. me refiero a la selva académica, yo también lo tengo. Le podría, bueno, no sé si hay que decirlo así en público, pero podemos escanearlo sin que se entere la editorial. Sí, y lo sí, a esta altura la compartimos. editorial ya te olvidó, han pasado más de 10 años, ya Bueno, no tiene tampoco poder. aquí está. Es de la UNDAP, de la Universidad de Avellaneda. No, fue editado por Homo Sapiens. No, perdón. Sí, yo, hola, Julieta, de la Universidad de Avellaneda, mucho gusto. Sí. ¿Cómo estás? Bueno, sí, Julieta, saco tu correo, J. Bartolacci. Bartoletti. Muchas gracias, No, bueno, por favor. ahí tenemos. Y felicitaciones, aprovecho. Te lo comparto al profesor. Sí, se lo comparto a Roberto Folari y vamos a ver cómo puede ella hacerse de ese texto. Bueno, interesantes las problemáticas. Bueno, hay comentarios muy lindos que ustedes pueden ver, muy valioso el espacio que se ha dado en el día de hoy. Muchísimas gracias. Marcela Pacheco, que está un poquito enferma, así que nos ha estado escuchando en silencio ahí en su cama, porque está con un problema gripal bastante serio. Muy interesante las problemáticas abiertas. Gran invitación a leer y discutir los temas. Marcela Pacheco está entre los autores de este dossier. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Muchas gracias por estar. Y también alguien dice ese doble, creo que es Olga, ese doble estándar del que hablan en materia de evaluación es descarnado. Gracias por la invitación, felicito a la revista, me retiro. Era de Olga, sí. Bueno, muchos comentarios lindos para todos. Así que yo les agradezco. Si no hay otra intervención o otro comentario, le agradezco a todos porque la verdad es que, bueno, es el tiempo, el esfuerzo de estar aquí, el esfuerzo de haber escrito, de haber acompañado Laura, Nicolás, de haber acompañado el dossier. Judith, siempre aprendemos de ti mucho, te agradecemos, siempre colaboradora, ya no es la primera vez,
coordinado dossier, bueno, con Rodrigo. Un placer siempre tenerte, un gusto con la gente de Uruguay, que compartimos tanto. Y bueno, a todos los que se quedaron, porque hay 40 participantes. Estela, ¿quién sí. sabe hacemos una fotita, un print? Bueno, La gente que está acá. a ver, ¿quién la hace? Yo no la puedo hacer porque no tengo idea. Yo puedo. Ah, vos podés. Hagamos un print y se la mandamos a Bianca y a Washington. También. Esto. Voy a esperar un poquito para que la gente pueda abrir sus cámaras. Puede abrir sus cámaras, claro. Porque vamos a ir a Brasil, vamos a pasear por varias partes del mundo, así que pónganse coquetos. Vamos. Sí. Sí. Voy la primera. Bueno. Un minutito. Y voy a sacar otra. Bueno, y si después la acaso compartes. Si acaso alguien abrir la cámara después, una vez más. Nos hemos quedado así como tomando posando para la cámara. Ahora ya está. Gracias. Ya está. Bueno, muchas gracias, Priscila. Muchas gracias por tus aportes. Es muy interesante todo. Así. Agradecerles a Blanca, mi amiga Blanca, de Universidad de Concepción del Uruguay, que siempre está. Univalle, aquí, a María Isabel Dacuna, que no sé si logró vernos, porque podía oír, pero no podía. A Manfred, de la Univalle de Bolivia, un gusto que nos haya acompañado, y hay más gente de Bolivia que estaba viendo recién. Así que, bueno, nos vemos en el próximo webinario. Y